16% de estudiantes en 9 planteles de Guayaquil tienen vínculos con bandas delictivas. Fernando. Sí, Andrea, pero la policía lamentablemente no puede frenarlos debido al protocolo en defensa de los derechos de los alumnos que les impide actuar dentro de escuelas y colegios. La policía culminó una investigación en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Determina que el 16% de estudiantes en 9 planteles tienen vínculos con 3 bandas narcodelictivas. Estamos hablando de si aquí existen más de 2.000 estudiantes, imagínense en el 16%, son más de 200 estudiantes que están vinculados a estas unidad educativa. Por unidad educativa. Los implicados son alumnos desde los 12 años que acuden a las aulas cada 2 semanas para extorsionar a docentes y a sus compañeros de clases, a quienes les piden $1 a cambio de no agredirlos. Tenemos casos, por ejemplo, de que les piden $2.000 a todos los profesores de una unidad educativa para dejarles laborar. Los muchachos ahora están con este tema de los animes, utilizan esas figuritas y ahí ponen droga para que sea más comercial. Algunos de los profesores afectados han presentado su denuncia en la fiscalía, mientras otros, por temor a represalias, evitan hacerlo y son amenazados para que pasen de año a los adolescentes infractores. Es un secreto a voces lo que ha confirmado el jefe del distrito Nueva Prosperina: el reclutamiento de menores de edad en escuelas y colegios. Y quizá esto sea solo la muestra de un botón a nivel nacional. Es una niñez que el Estado en su conjunto la está perdiendo. Y recordemos que ya en algunas instituciones de otras ciudades se han detectado alumnos con armas, con droga, pero hasta ahora no se había hablado de su reclutamiento, Carlos. Fernando, buenos días. Sin duda es un drama que todos los días estamos palpando, que se palpa a nivel nacional. Y a grandes males, grandes remedios. Y por eso vamos a revisar el tema con el sociólogo Javier Gutiérrez. Él es el director de la misión Alianza Noruega en Ecuador, que trabaja con niños y jóvenes en varios sectores conflictivos en Guayaquil. Por eso al sociólogo Javier Gutiérrez le damos los buenos días y la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Bien, sociólogo, hemos visto que la violencia en Ecuador comienza a destruir ya la infancia y la adolescencia de miles de chicos, sobre todo en las zonas más abandonadas. ¿Es posible rescatarlos? Bien, Carlos, usted ha mencionado un término muy importante: en zonas abandonadas. El abandono, yo diría, histórico, de décadas en el Ecuador, en las principales ciudades, especialmente en el país, hace que este momento tengan las condiciones, estos sectores abandonados, para que justamente esté sucediendo lo que acabamos de ver en el reportaje. El abandono implica, ¿no es cierto?, que la vulnerabilidad, digamos, social, natural de los niños se multiplique mucho más, siendo mucho más vulnerables para que sean captados, ¿no es cierto?, por estas redes que en este momento pues están absorbiendo a niños, niñas y adolescentes. Javier, el reportaje nos dice que más o menos la quinta parte de estudiantes de estos colegios estarían vinculados ya a bandas. ¿Eso es muy alarmante? Por supuesto que sí, porque es un proceso que va a seguir avanzando si no se toman de manera urgente y radical medidas que generen oportunidades para los niños, niñas y adolescentes y medidas que generen oportunidades para sus familias, ¿cierto? Lo que nosotros como sociedad, las instituciones, las autoridades, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de control, etcétera, debemos hacer es unirnos de una manera, yo diría, radical y sostenible en el tiempo para generar espacios públicos de recreación para los niños, que tengan oportunidades para que ellos desarrollen su condición de niños, niñas y adolescentes, que hoy en esos territorios y espacios vulnerables no los tienen. Entonces, lo que usted menciona, Carlos, es muy grave, no solamente por lo que sucede ahora, sino también por lo que puede suceder, ¿no es cierto?, a futuro, si no se toman las medidas, yo diría, radicales, Javier, permanentes en este sentido. Antes de detallar esas medidas que son el eje central de esta entrevista, sí quisiera pedirle que me precise algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos chicos que entran en esa espiral de violencia? ¿Es un reclutamiento forzoso? ¿Algunos quieren salir y no lo pueden hacer? ¿Cómo es esa dinámica, Javier? Bueno, nosotros en diálogos que hemos tenido, ¿no es cierto?, con habitantes de comunidades en situación de vulnerabilidad y de riesgo en este momento, hemos escuchado que niños y niñas, como usted lo menciona, son
absorbidos de manera forzosa para formar parte de estas redes. Muchos de estos niños y sus padres quieren que salgan, ¿no es cierto?, de esta situación, pero ya no lo pueden hacer. Digamos, es casi una situación de no retorno, ¿no es cierto? Padres hemos escuchado que buscan que sus niños, que ya están en esta situación, ¿no es cierto?, logren encontrar espacios deportivos, culturales, para que de alguna manera, progresivamente, ellos puedan salir de este círculo, ¿no es cierto?, de esta situación. Pero es muy difícil salir no solamente por la característica del funcionamiento de estas redes, sino también porque no existen alternativas y opciones para las familias y los niños, ¿no es cierto?, que puedan desarrollarse como tales. De todas maneras, puede sonar como esperanzador que exista este grado de conciencia, en el sentido de que saben que si hay una oportunidad que a estos chicos les separe de estos círculos en los que están inmersos en la violencia, se pueda hacer algo. Por eso es que sus padres tratan de alguna manera de sacarlos de estas bandas para llevarles a programas, por ejemplo, como los que ofrece Alianza Noruega. Yo creo que sí, es decir, siempre hay como padres de familia, ¿no es cierto?, siempre hay un esfuerzo sobrehumano para evitar que sus hijos o hijas formen parte de estas bandas. Y por otro lado, la búsqueda de opciones para que ellos tengan, digamos, alternativas de esparcimiento, de recreación y de un desarrollo normal que debe, como derecho, tener un niño o niña. Sí, yo creo que, Carlos, siempre como padres de familia, digamos, van a estar en ese camino, en ese esfuerzo. Pero en este momento la actuación de las bandas supera toda intención de los padres. Pero, por ejemplo, Javier, ¿qué ha hecho Alianza Noruega? ¿Qué tipo de programa, por ejemplo, les ha funcionado como para que se vuelva un imán para que estos chicos se sientan atraídos por estas alternativas que se pueden presentar? ¿En qué se han enfocado, por ejemplo? Mire, yo creo que hemos escuchado también en este medio experiencias prácticas que se han desarrollado en otras ciudades, en Medellín, en Iztapalapa, en México, etcétera. Lo que hacemos nosotros de manera conjunta con otras organizaciones sociales, con el gobierno local, con universidades, es contar con espacios, ¿no es cierto?, que les permita a los niños desarrollarse en deporte, en cultura, ¿no es cierto?, en fortalecer su situación académica con refuerzo escolar, en encuentros entre los jóvenes. Los jóvenes y los niños necesitan encuentros a través del arte, la música, necesitan desarrollarse como tal. Entonces, el esfuerzo nuestro es justamente, ¿no es cierto?, tejer espacios comunitarios en los cuales los niños y niñas puedan involucrarse. Pero este esfuerzo no debe ser solamente de una organización. Como hemos visto en otras ciudades, el esfuerzo debe ser conjunto, articulado, entre todas las instituciones públicas, académicas y de gobiernos locales. ¿Por qué ciudades como Guayaquil no han logrado emular el trabajo que se hizo en Medellín a inicios de los años 2000 para rescatar a los chicos de las bandas criminales? ¿Qué está pasando en Guayaquil? A ver, yo creo que lo primero es que Guayaquil no había enfrentado, ¿no es cierto?, una situación similar a la de otras ciudades como Medellín u otras ciudades como en México, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que ha sucedido en Guayaquil ha sido vertiginoso, de manera, digamos, extremadamente rápida. Entonces, en este momento estamos buscando, ¿no es cierto?, experiencias para nosotros poder aplicarlas en nuestro contexto. Eso es muy importante considerar. El contexto de Medellín no es el mismo contexto que está atravesando en este momento Guayaquil. Entonces, yo diría, por un lado, eso, Carlos. Es decir, nosotros no vivíamos esa situación y ha sido demasiado rápido. ¿Cuál es la diferencia, Javier? ¿Qué le hace diferente, a más de la velocidad, al caso guayaquileño con el caso de Medellín? Mire, yo creo que primero que nos encontró desarticulados de alguna manera, ¿no? En el caso de Medellín, ellos cuando se dieron cuenta de que necesitaban articularse, ya estaban siendo la primera ciudad, recordemos, ¿no?, la ciudad más violenta del mundo. En ese momento, Medellín empezó a tomar medidas. Nosotros no tenemos que esperar a que seamos la ciudad más violenta del mundo para tomar medidas, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucedió en Medellín, en eso sí está sucediendo acá, que esa situación nos encontró desarticulados. Ya. Y en ese sentido, cuando muchos hablan de inversión social, que es como la receta para salir de este tema, ese concepto puede ser muy amplio. ¿Podríamos establecer o definir qué objetivos debe tener ese plan de inversión social y quiénes deben ser los actores? Porque también se ha hecho muy fácil decir el gobierno central es el que tiene que solucionar todos los problemas y las autoridades locales, la sociedad civil y los empresarios de cada ciudad, por ejemplo, se lavan las manos y dicen, bueno, esperemos que los resultados vengan desde arriba. Es urgente la priorización. Hay que priorizar la obra social, los servicios sociales, los sistemas de protección social, la infraestructura.
hay que priorizar en aquellas zonas que han estado históricamente abandonadas, excluidas, que es donde... O sea, por ejemplo, ¿qué, Javier? Parques, hospitales, escuelas, talleres. ¿Qué es exactamente lo que significa infraestructura, Javier? Hemos escuchado de otras ciudades esta pregunta y ellos dicen, nosotros lo que hicimos fue infraestructura de primer nivel, estaciones de autobuses de primer nivel, bibliotecas, parques, canchas, centros de música, o sea, espacios que estaban abandonados, ahora en estas ciudades son lugares para dar conciertos de música, de entrenamiento musical, deportivo, etcétera, etcétera. Es decir, es una infraestructura y de oferta de servicios de primer nivel, justamente para que las oportunidades sean radicalmente, ¿no es cierto?, puestas al servicio de estas comunidades. Javier, ¿y eso significa también que al crear este tipo de infraestructura, como la que usted menciona, obliga a que vecinos de otros sectores de la ciudad o de otros sectores del país vayan a esas ciudades y haya un nuevo intercambio virtuoso entre gente nueva que un poco rompa esa cotidianidad de violencia? Es decir, como que también obliga a que nueva gente vaya a esos barrios y cambie la dinámica. A ver, yo creo que, digamos, la dinámica de movilidad, ¿no es cierto?, de la población en una ciudad está medida también por factores de relacionamiento familiar, por reunificación familiar, términos también laborales, ¿no es cierto? Debemos recordar que la situación laboral es la que absorbe también la movilidad de las familias de un lugar a otro, ¿no? Yo creo más bien que lo que genera, ¿no es cierto?, la profundización de servicios sociales de calidad, de infraestructura de calidad, es que recuperamos esos espacios, ¿no es cierto?, que están en este momento tomados por los grupos ilegales, ¿no es cierto?, o irregulares. Esa es la experiencia que tuvieron en otras ciudades. Es decir, el servicio social, la garantía de un derecho a un espacio público de paz, ¿no es cierto?, es lo que poco a poco va empujando del territorio a grupos que no deseamos que estén en este momento en las comunidades. Javier, usted hace un momento hablaba de aturdimiento, es decir, una ciudad como Guayaquil está aturdida por lo que ha pasado tan rápido. ¿Pero ese es el único diagnóstico o es que nuestras autoridades no están entendiendo todavía la dimensión del problema? Yo creo que en parte es así. Yo creo que como autoridades y como representantes de diversos sectores que estamos involucrados con el desarrollo, debemos tomar conciencia, viendo lo que sucedió en otras ciudades de otros países en el continente, de que la principal, ¿no es cierto?, el principal camino, yo diría el camino exclusivo, ¿no es cierto?, para recuperar la paz, es intervenir, invertir socialmente de manera radical en esos territorios, de manera sostenida. Hay un rol fundamental del gobierno central, efectivamente. Hay un rol fundamental del gobierno local, efectivamente. Pero hay también un rol de todos quienes formamos parte del desarrollo de una ciudad. O sea, lo que escuchamos hace unas semanas aquí mismo en este canal de un especialista de Medellín, que decía, las universidades con el sector privado, con las organizaciones sociales, con el gobierno nacional y gobierno local, juntos ejecutando un plan de manera efectiva, ¿no es cierto?, comprometida, es lo que permitió salir adelante a Medellín en esta situación. ¿Qué le corresponde, por ejemplo, a la empresa privada en este caso? ¿Dar empleo a la gente de esa zona, así de manera puntual? ¿Crear impuestos, tasas que les permitan al Estado, a las alcaldías, financiarse mejor para estas obras? ¿Dar ellos obra con sus propios recursos? ¿Cómo podría ser el papel, por ejemplo, de la empresa privada en una ciudad como Guayaquil, donde estos sectores, el sector empresarial, es muy dinámico, tiene recursos y sobre todo tiene un historial de ayuda, de donación, de beneficencia? Yo creo que el sector privado en este momento lo que tiene que hacer es articularse a las iniciativas, ¿no es cierto?, que se están llevando adelante de diversos sectores sociales para priorizar las zonas que realmente necesitan la inversión social. Sabemos que las empresas, como usted bien menciona, tienen toda una serie de programas de responsabilidad social, de intervención comunitaria, de donaciones, de apoyo comunitario a través de asesorías, etcétera, etcétera. El sector privado, a través de sus organizaciones gremiales, ¿no es cierto?, lo primero es identificar con todos los actores que he mencionado cuáles son los territorios en los cuales debemos concentrarnos todos con esa inversión social, no dispersarnos. Es el primer mensaje. No nos dispersemos, trabajemos concentradamente juntos
en territorios en los cuales todos debemos trabajar de manera concentrada. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sus proyectos de responsabilidad social deben estar articulados a estos acuerdos, ¿no es cierto? Es decir, recuperemos espacios públicos, ¿no es cierto? Demos oportunidades de esparcimiento a los jóvenes, demos oportunidades a los jóvenes que ya están en edad de trabajar, demos oportunidades para que ellos también comiencen a tener oportunidades laborales. Por ejemplo, estas últimas recomendaciones que usted ha hecho son recomendaciones que sí se pueden ejecutar en el corto plazo. Por ejemplo, rehabilitar un parque, rehabilitar una cancha, dar empleo a determinadas familias que están en una situación muy grave. Eso sí se puede hacer a corto plazo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Estamos ya trabajando incluso en ese sentido. Perfecto. Javier, y finalmente, ¿es cierto que en algunos sectores es posible ver a niñas caminando con armas de grueso calibre en estas zonas calientes de violencia? Lamentablemente es así, esa es la realidad. Lo hemos palpado directamente, así es. ¿Y eso qué significa? Es obvio preguntar a qué están expuestas estas niñas, pero ¿qué nivel de degradación ha llegado a tener la sociedad para que empezamos a ver eso? ¿De qué edad son esas niñas, Javier? Niñas, niños, adolescentes de 11, 12 años en adelante, ¿no? Esa es una muestra, digamos, del abandono, del riesgo al fracaso que podemos tener como Estado, como sociedad, en ese sentido, ¿no? Es una alerta grave de que tenemos que llevar adelante lo que hemos estado hablando en este momento, ¿no? Debemos unirnos para enfrentar esa situación, pero es una muestra de la situación de abandono y exclusión de estos territorios. Es una realidad. Javier, ¿por qué reclutar a niños es básicamente tan fácil para las bandas? Es decir, ¿por qué las bandas se concentran en los niños y en los adolescentes? Porque por su vulnerabilidad, por la situación de abandono en la que están enfrentados los niños, básicamente por, digamos, la edad en la que están, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de inocencia y de falta de mecanismos de protección para ellos. Bien, Javier Gutiérrez, sociólogo, director de la misión Alianza Noruega en Ecuador. Muchas gracias por sus recomendaciones y por estar en contacto directo. Gracias, Carlos, un gusto.